Capítulo 17. El derecho de acción. Sumario. 121. El régimen de la autodefensa. 122. La función jurisdiccional. 123. Principales teorías acerca del derecho de acción. 125. Teoría de Hans Kelsen. 126. Teoría de la autonomía del derecho de acción. 127. La acción como derecho abstracto. 128. Teoría del derecho concreto a tutela jurídica. 129. 130. La relación jurídica procesal. 121. El régimen de la autodefensa. En las organizaciones sociales de épocas primitivas, la reacción contra el entuerto es asunto puramente privado. El entuerto es asunto puramente privado. Corresponde al particular la facultad de defender su derecho, repeler los ataques dirigidos contra éste y conseguir por toda suerte de medios, cuando la violación se ha consumado, el restablecimiento de las cosas a su estado. La violación se ha consumado, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior. Trátase de la etapa conocida con el nombre de régimen de autodefensa. El poder público no interviene en esta época en la tutela y restablecimiento del derecho. El sujeto que se considera ofendido suele reaccionar violentamente a fin de desviar la amenaza o vengar la ofensa recibida. La fuerza es el único medio de que cada uno dispone para la salvaguardia de sus intereses. Además, la determinación del carácter jurídico o antijurídico de los particulares. El presunto agraviado conviértese de este modo en juez y parte, y la solución de los conflictos se reduce a una cuestión de fuerza. Tal estado de cosas no podía subsistir. En vez de que la fuerza física estuviese al servicio del derecho, este último se encontraba a merced de aquella. Por esta razón, el poder público principió a intervenir en las contiendas, a fin de limitar la venganza privada y buscar soluciones objetivas. Introdujo primeramente algunas restricciones al desagravio individual, pareciendo entonces el talión como una forma moderada de la venganza. Procuró después desempeñar el papel de árbitro o conciliador, para subsistir la lucha individual por una composición amigable. Y por último, fue reservado paulatinamente para sí la solución directa del conflicto. De este modo se llegó al principio según el cual la defensa privada es solo caso de excepción, en tanto que la regla está constituida por la solución oficial de los litigios a través de la función jurisdiccional. 122. La función jurisdiccional. Cuando la solución de las controversias y en general la tutela del derecho queda encomendada al poder público, aparece la función jurisdiccional. Resulta de la sustitución de la actividad de los particulares por la del Estado. En la aplicación del derecho objetivo por medio de la fuerza, el Estado se sustituye a él y, en ejercicio de su soberanía, aplica el derecho al caso incierto o controvertido. El pretensor no puede ya, de acuerdo con este orden de ideas, hacerse justicia por propia mano, sino que tiene que ocurrir realmente y, en caso necesario, ordenen su satisfacción incluso por medios coactivos. La tarea de los jueces debe definirse, según Dos Reis, como adaptación de una regla general de derecho a un caso singular, adaptación que obliga a los particulares y caso singular, adaptación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva por medio de la coacción. La actividad de que habla el procesalista portugués no es sino aplicación del derecho objetivo a casos especiales. Consiste en examinar si una determinada especiales.
consiste en examinar si una determinada situación, sometida al conocimiento del tribunal, puede o no ser considerada como realizadora del supuesto jurídico de una norma. En caso afirmativo, la disposición de esta fórmula vale para el caso. La disposición de esta fórmula vale para el caso, lo cual significa que las consecuencias jurídicas establecidas por el precepto deben enlazarse a las personas que el mismo indique. La definición de dos reis puede aceptarse, pero con un pequeño cambio. El citado autor habla de adaptación de reglas generales a casos particulares, pero este concepto es demasiado estrecho, pues los jueces no solo aplican normas generales o abstractas, sino interior. La función jurisdiccional puede definirse como aplicación de normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aún contra su voluntad. La diferencia entre las funciones jurisdiccionales y administrativa consiste en que es ajena, en tanto que, al ejercitar la segunda, lo hace por cuenta propia. La actividad administrativa tiene como fin la satisfacción directa de los intereses públicos garantizados por el derecho objetivo, mientras que la de los órganos jurisdiccionales tiende a suprimir los obstáculos que se oponen al cumplimiento de las normas jurídicas y garantiza en forma indirecta los intereses privados. Como esta función se orienta hacia la protección de derechos subjetivos de los particulares, se ha sentado el principio de que el aparato jurisdiccional solo puede moverse a instancia de las partes. El desempeño de la función de juzgar es para los órganos correspondientes un deber jurídico, pero este deber, como todos los que el derecho objetivo establece, es correlativo de una facultad concedida por el mismo derecho a los particulares y, en ocasiones, a otros órganos del Estado, como ocurre en el caso de la acción penal. Para que la obligación de juzgar se actualice, es indispensable, de acuerdo con los principios de la técnica procesal moderna, que se demande la observancia de aquella, por ejercicio del correspondiente derecho al que se da, en la terminología jurídica, el nombre de acción, a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva. Antes de referirnos a las principales teorías elaboradas en torno al citado concepto, ya que de este modo reuniremos los elementos necesarios para precisar, con la claridad debida, la noción a cuyo estudio está consagrado este capítulo. 123. Principales teorías acerca del derecho de acción. El punto central del debate, en lo que concierne a la esencia del derecho de acción, consiste en determinar si éste es independiente del substancial, derecho a la prestación, o por el contrario, se trata de un mismo derecho, considerado desde dos ángulos visuales distintos. Las dos concepciones tradicionales de la acción son conocidos con los nombres de teoría de la acción derecho y de la acción medio. De acuerdo con la primera, que tiene su antecedente en las ideas de los jurisconsultos romanos, la acción es el derecho material en movimiento, es decir, en cuanto a exigencia que se hace valer ante los tribunales, a fin de... El concepto anterior, contenido de las institutas, fue duramente criticado por los mismos comentaristas del derecho romano, quienes sostuvieron la tesis de que la acción es, en realidad, un medio destinado a obtener, a través de un procedimiento judicial,
el de las facultades legales que nos pertenecen. Esta idea fue precisada con gran elegancia por el vizconde de Cebra, quien dio a las acciones el nombre de derechos sancionadores, para distinguirlas de las facultades a cuya protección están destinadas, o derechos generadores. El problema esencial fue planteado por vez primera en Alemania, cuando los procesalistas de ese país se preguntaron si el derecho de la acción depende del substancial o es por el contrario, facultad dotada de vida propia. Nació así la doctrina de la autonomía de la acción, que puede ser vista como el fruto más valioso de las discusiones sostenidas en los últimos tiempos, viéndonos. 124. Teoría de Nicolás Covielo. La tesis de la autonomía de la acción no es unánimemente aceptada por los juristas contemporáneos. Uno de sus principales adversarios es el civilista italiano Nicolás Covielo, que expone en su Doctrina General del Derecho Civil. La acción puede definirse, según Covielo, como facultad de invocar la autoridad del Estado para la defensa de un derecho, pero es necesario distinguir la acción como potencialidad y como actuación. En su primer aspecto sí pasa inadvertida. En el segundo, en cambio, se destaca con tanta claridad que parece tener vida propia. Y es que en el segundo estadio, la defensa del derecho amenazado o violado es necesaria, cosa que no ocurre en un principio. La acción es simple función del derecho subjetivo. Tal es, a no dudarlo, en el estadio potencial, en que ninguno podría ver en ella una entidad distinta del derecho. Constituye un elemento del mismo, forma parte de su contenido, pero nada más. Tan cierto es esto, que algunos han hecho derivar el nacimiento de la acción de la violación del derecho. En el segundo estadio, es claro también que la acción es la misma facultad abstracta que se determina y concreta. Por tanto, ni siquiera entonces puede verse en ella un nuevo derecho. La acción no puede ser considerada como derecho accesorio, porque ello equivaldría a destruir el concepto mismo del derecho subjetivo, expresado con otras palabras, si fuese derecho distinto del material o substancial, este último carecería de toda garantía. Por otra parte, resulta erróneo afirmar que se trata de un derecho subjetivo público, porque no teniendo existencia autónoma, participa de la naturaleza del derecho a que se haya vinculado, lo que es lo mismo, del carácter privado de este último. La acción puede también estudiarse desde un punto de vista puramente formal, y entonces equivale a la invocación efectiva de la autoridad del Estado para la protección de determinado derecho. Si tomamos la palabra en este sentido, dice Covielo, la acción no puede ser vista ni como elemento como un mero hecho. Así como el ejercicio del derecho puede de hecho efectuarse por quien no tiene el derecho que ejercita, ya abrigue la creencia de tenerlo, o bien la convicción contraria. Así la acción en ese sentido procesal puede ejercer el que no tiene el derecho que pretende hacer valer, y aún por el que está convencido de no tenerlo. En otros términos, puede existir la acción de hecho sin que exista el derecho de obrar. No obstante, esta distinción entre acción en sentido material y en sentido formal o procesal, no debe desconocerse el nexo íntimo que media entre las dos, puesto que la facultad de obrar, como elemento del derecho subjetivo,
es lo que constituye el fundamento de la acción en sentido procesal, esta será admitida si el magistrado descubre la existencia del derecho y rechazada en la hipótesis contraria. Para el derecho civil, la acción es, por consiguiente, un elemento del derecho amenazado o violado, desde el punto de vista procesal. En cambio, es un mero hecho, a saber, el ejercicio de la facultad jurídica. Ahora bien, si el juez descubre que el derecho no existe, tiene la obligación de declarar que la acción es infundada. Kelsen. El jefe de la escuela vienesa llega a conclusiones muy semejantes a las de Covielo. Estima que el derecho subjetivo no puede concebirse independientemente de la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación del acto coactivo en aquellos que ver. Si la ley no hace depender de la declaración de voluntad de un particular la imposición de las sanciones que la propia ley señala, no hay, estrictamente hablando, derecho subjetivo. Es incuestionable que el derechohabiente tiene la facultad de su obligación, como tiene la de exigir que se le sancione en caso de inobservancia. Pero no se trata de dos derechos diferentes, sino de un solo derecho en dos relaciones distintas. La primera facultad solo puede ser considerada como elemento de un derecho subjetivo en cuanto la segunda existe. O, expresado en otras palabras, si no hay acción, tampoco hay derecho subjetivo. Colígese de lo expuesto que la facultad correlativa de las llamadas obligaciones naturales no es, de acuerdo con la tesis que examinamos, un verdadero derecho, ya que el pretensor no puede pedir, en caso de incumplimiento, que se sancione al obligado. Pero ya hemos visto cómo la prestación puede existir desligado del de acción y viceversa. Por otra parte, la doctrina de Kelsen no explica los casos en que no ha habido incumplimiento de un deber y solo se pide, por ejemplo, la declaración de que una persona X está exenta de una obligación. Explica el caso de la acción infundada ni, en el supuesto contrario, el del derecho de contradicción. Hacer depender la existencia del derecho subjetivo de la posibilidad de la acción es falsear por completo la noción del mismo y confundirlo con uno de los medios establecidos para asegurar, en la medida de lo posible, su cumplimiento. Si las teorías de Covielo y Kelsen fuesen correctas, habría que llegar a la conclusión de que en la época en que el poder público no ejercía la función jurisdiccional, nadie tenía derechos subjetivos. Lejos de ser un elemento esencial, la acción es una forma histórica y, por tanto, contingente, de garantía, es decir, uno de los medios destinados a dar mayor eficacia a los preceptos jurídicos. 126. Teoría de la autonomía del derecho de acción. De acuerdo con la teoría más generalmente aceptada por los procesalistas contemporáneos, el de acción es derecho distinto e independiente del substancia. Tal autonomía obedece a las siguientes razones. A. En primer término, hay casos en que existe la acción y no encontramos un derecho material o viceversa. B. En segundo lugar, el de acción es correlativo de un deber del Estado, al que suele dar C. Por último, y como consecuencia de lo que acabamos de decir, el de acción es público, en tanto que el otro tiene generalmente carácter privado. Examinemos determinadamente cada una de estas afirmaciones. En lo que toca a la primera, veremos cómo las facultades no pueden hacerse efectivas por medio de una acción. Ello no obstante, son auténticos derechos subjetivos, porque el pretensor puede legalmente exigir el cumplimiento de los correspondientes deberes,
no ante los tribunales, por supuesto, pero sí por otros medios, con tal. Además, si el deudor paga, el pago está bien hecho y no cabe ejercitar una acción en repetición de lo indebido. Aplicando a este caso la terminología de Radbruch, podríamos decir que la diferencia entre obligaciones naturales y obligaciones éticas estriba en que las segundas son deberes, pura y simplemente, en tanto que las primeras tienen el carácter de una deuda para con el titular del derecho correlativo. El acreedor tiene solo el derecho a la prestación, mas no por ello carece de ciertos medios para conseguir que el deudor cumpla. No hay en el caso una sanción política, pero sí de otra índole, en ocasiones más eficaz que el recurso a los tribunales. Se dirá que esa sanción no es jurídica, sino convencional. Pero aún admitiendo este extremo, habría que aceptar que tiende a lograr el cumplimiento de un deber jurídico y solo jurídicamente se justifica. Piénsese, verbigracia, en los medios de que el ganancioso dispone para conseguir el pago de una deuda de juego. No considera su obligación como un deber moral, ni ve en el pago una simple liberalidad para con el acreedor, sino la observancia de un deber jurídico. Solo dentro del marco de una concepción positivista puede hacerse de emplear la coacción pública contra el deudor, pues no hay que confundir las facultades jurídico-normativas con los medios destinados a obtener un mejor cumplimiento de los correspondientes deberes. Los hombres que poseen un sentimiento jurídico no ofuscado por prejuicio a las facultades de sus acreedores, no por evitar la ejecución forzosa. Y esta presión del sentimiento jurídico es también una forma de garantía. Desconocer tal hecho o declarar que se trata solamente de las palabras, pues esa presión indiscutible no puede justificarse por razones éticas. Moralmente, en efecto, no es concebible la observancia forzada de un deber. Y cuando el moral es acatado de manera no espontánea, la acción pierde todo sentido ético. De aquí que el pago no voluntario de una deuda de juego no represente nunca el cumplimiento de obligaciones morales. En cambio, no hay dificultad ninguna en considerarlo como observancia de una obligación jurídica. Este y no otro es el verdadero sentido de la coercibilidad del derecho. El error radica en creer que ésta puede únicamente manifestarse a través del ejercicio de una acción. Si así fuera, repetimos, habría que admitir que dentro del régimen de la autodefensa nadie tuvo derechos subjetivos, ni siquiera el de defenderse. Las razones que algunos juristas invocan para sostener que las obligaciones naturales no son jurídicas, el profesor Guillermo Moreira arguye que en este caso no hay vínculo jurídico entre acreedor y deudor, porque el primero no puede constreñir al segundo a que cumpla, y si la ley prohíbe la acción en repetición de lo indebido, es porque considera conveniente no de un hecho consumado. Las obligaciones naturales serían, según el mencionado autor, relaciones de hecho de las que derivan ciertas consecuencias de derecho, que en parte coinciden con las que implican las obligaciones civiles. Si las naturales son relaciones de hecho de las que nacen consecuencias normativas, replicado Reis, no se entiende por qué se les niega
el carácter de obligaciones jurídicas, pues aun cuando indudablemente difieren de las civiles, también se distinguen de las puramente morales o de conciencia. Y si producen bilateralmente sus efectos, lógico es incluirlas entre las jurídicas, si bien como obligaciones imperfectas. Por otra parte, los hechos consumados cuando ocurren en concordancia con el derecho, y si se insiste en sostener que la coacción es esencial a este, entonces hay que distinguir la coacción psicológica de la puramente física. La coacción psicológica está representada por todos los motivos que una norma y a observarla, desde los elevados sentimientos de solidaridad humana y las razones de concordancia con el precepto por su utilidad y justicia, hasta el temor de las sanciones que serán aplicadas en caso de inobservancia. La coacción física consiste para asegurar la ejecución del precepto o para hacer sufrir al transgresor las consecuencias de su acto ilícito. Hemos demostrado cómo el derecho a la prestación puede existir desligado del de acción. Examinemos ahora el caso en que ocurre lo contrario. Acciones de simple apreciación o declarativas, no encontramos el derecho a una prestación determinada, pero sí, indudablemente, la otra facultad jurídica. El actor no pretende en estos casos tener un derecho substancial correlativo de una obligación del demandado, sino que recurre a los órganos jurisdiccionales para que pongan fin a una situación de incertidumbre, declarando si existe un determinado derecho, si el promovente tiene o no cierta obligación, o si en un título o hecho concurren tales o cuales requisitos de legalidad. La apreciación que se pide al juez puede ser positiva, que se declare, por ejemplo, que en un título que se establezca verbi gracia, que el actor no está obligado a pagar determinada cantidad o que no es padre de un individuo que pretende ser su hijo. En todas estas hipótesis, el actor no afirma tener un derecho contra alguien, sino que solo pide una declaración jurisprudencia-acción, mas no derecho material. La demostración más clara de la autonomía de ese derecho la encontramos en el caso de las acciones infundadas. Supongamos que una persona presta a otra 100 pesos y que el deudor paga, no obstante lo cual presenta el mutuante una demanda, pidiendo se condene al mutuario a la devolución del dinero. En tal hipótesis estaríamos en presencia de una acción infundada. Demostrado por el deudor que ha cumplido con el contrato, tiene el juez que emitir un fallo absolutorio. El demandante ejercita indudablemente en este caso el derecho de acción, ya que pone en movimiento a los órganos jurisdiccionales y logra de ellos la realización de la tarea que les es propia, mas no tiene, al demandar, derecho a prestación ninguna. Aquí se advierte con toda claridad la índole de la acción. Lo que en realidad se pide es el desempeño de la función jurisdiccional, y el deber correlativo queda cumplido cuando se resuelve que la acción es infundada o, lo que es lo mismo, que no existe el derecho substancial invocado por el actor. Sostener que en tal supuesto el ejercicio de la acción no corresponde a ningún derecho no es correcto, porque la presentación de la demanda actualiza el deber jurisdiccional. Esta obligación es incuestionablemente jurídica y, por ende, término de una relación normativa, el derecho de acción. Descubrimos de esta suerte una tercera diferencia entre los dos tipos de derechos. El de acción es, en todo caso,
correlativo del deber jurisdiccional y tiene, por tanto, índole pública. El otro, en cambio, puede ser derecho del mutuante frente al mutuario, es de carácter privado, mientras que el que ejercita al demandar es un derecho subjetivo público. El sujeto pasivo de la primera relación es un particular, el de la segunda es el Estado. 127. Entre las doctrinas que defienden la idea de la autonomía de la acción, la más importante es, sin duda alguna, la sustentada en Alemania por Degenkolb, en Italia por Alfredo y Hugo Rocco, en Hungría por Ploss, en Portugal por Dos Reis y en México por Vázquez del. Se la conoce con el nombre de teoría de la acción como derecho abstracto. Basaremos nuestra exposición en los libros de Hugo Rocco titulados La autoridad de la cosa y sus límites subjetivos y Derecho procesal civil. Traducción de Felipe J. Tena, Derecho procesal civil. Traducción de Felipe J. Tena, México, 1939. El derecho de cada ciudadano como tal de pretender del Estado el ejercicio de su actividad para la satisfacción de los intereses amparados por el derecho, dice Hugo Rocco, satisfacción de los intereses amparados por el derecho, dice Hugo Rocco, se llama derecho de acción. Este derecho tiene las siguientes características. Es un derecho subjetivo público porque es correlativo de una obligación impuesta a ciertos órganos del Estado y su actividad consiste en aplicar normas generales a casos concretos para la satisfacción y tutela de los intereses que éstas protegen. B. Es relativo, porque corresponde a una obligación especial de una persona individualmente determinada, es decir, C. Es abstracto, pues puede ser ejercitado por cualquier persona, aun cuando no tenga un derecho material que hacer valer. No se trata de un derecho frente al adversario, sino de una facultad correlativa de una obligación estatal. Es posible, en consecuencia, el ejercicio del derecho de acción por quien afirme indebidamente ser titular de un derecho substancial, pues la acción no es derecho a obtener una sentencia favorable, como afirma Bach, sino simplemente derecho a sentencia o, para expresarlo con mayor exactitud, derecho a pedir la prestación de la función jurisdiccional. Esto ocurre cabalmente en el proceso de declaración. El interés que constituye el contenido del derecho de acción consiste en obtener del Estado la declaración de lo que es derecho en el caso concreto, y no la declaración del derecho de un modo más bien que de otro. En la cadena de los fines perseguidos por el actor, el de obtener que el derecho no tome en consideración en modo alguno, pero el fin próximo, o sea, el interés que únicamente el derecho protege, es el de obtener una sentencia, es decir, la declaración sobre una relación incierta. Solo de este modo se explica que el derecho tiene el derecho material, y solo así puede darse al proceso una base autónoma, independiente del derecho privado. La íntima razón de esa autonomía reside precisamente en la naturaleza secundaria y abstracta del interés que forma el contenido substancial del derecho material eventualmente invocado por el actor, exista o no en un caso especial, es indiferente, porque basta la simple protección in abstracto de ese derecho para que la acción pueda ejercitarse. Si A presenta una demanda exigiendo de X el pago de una cantidad que éste recibió en préstamo y devolvió oportunamente, no existe un derecho concreto de A al pago de la suma ya entregada, pero sí un derecho de acción correlativo del deber que el Estado tiene de resolver si efectivamente debe reconocerse el derecho material, que el demandante se atribuye, y la acción existe porque la ley protege in abstracto al mutuante.
como titular de un derecho de crédito contra el mutuario, no a A, ni a B, ni a C, sino a cualquier ni a C, sino a cualquier persona que celebre con otra un contrato de mutuo. El interés del acreedor en conseguir del deudor el pago de una cantidad determinada es, según la tesis de Rocco, de primer grado. El de obtener la prestación de la función jurisdiccional es, en cambio, de segundo grado. Al ejercer su actividad jurisdiccional, el Estado no satisface directa e inmediatamente los intereses principales protegidos por el derecho objetivo, solo aparta los obstáculos que estorban o impiden la satisfacción de tales intereses. El derecho de acción es un medio para la realización de los derechos substanciales que a través del proceso se pretende hacer efectivos. El interés implícito en el derecho de acción es, además, inmutable y único, porque tiende siempre al mismo objeto, la prestación de la función que tiende siempre al mismo objeto, la prestación de la función jurisdiccional. Los de primer grado son, por el contrario, variables y múltiples. Es, por último, ideal o inmaterial, ya que no posee por sí mismo contenido pecuniario, sino que corresponde a cada ciudadano y se dirige a obtener una prestación de derecho público, desprovista de carácter económico. Aplicando la tesis de Jering sobre el derecho subjetivo al caso específico de la acción, afirma Rocco, dos elementos diversos, uno substancial y otro formal. El substancial es precisamente el interés cuyas características acabamos de explicar. El formal consiste en el poder atribuido a la voluntad individual de reclamar la intervención del Estado para el reconocimiento primarios que el derecho objetivo protege. En contra de la teoría de Alfredo y Hugo Rocco, se ha objetado que estos autores consideran como derecho autónomo lo que no es sino una de tantas manifestaciones del de libertad. La facultad de ejercitar el de acción, la de ejecutar cualquiera de los actos cuya realización u omisión constituyen el contenido de la libertad jurídica, como por ejemplo leer un libro, salir a la calle, asistir a un concierto, etc. De acuerdo con tal doctrina, el derecho de que venimos tratando no existe ante posibilidad y únicamente se transforma en verdadero derecho cuando se presentan determinadas circunstancias de índole substancial, condiciones de la acción y procesal, presupuestos procesales. A lo anterior responde los mencionados maestros diciendo que el derecho de acción no debe equipararse al de libertad, porque este último es correlativo de una obligación puramente negativa, en tanto que al primero corresponde una obligación de naturaleza positiva, a saber, la jurisdiccional de los tribunales y los jueces. Por otra parte, la negativa corresponde al derecho de libertades, como antes vimos, una obligación genérica, es decir, un deber impuesto por el derecho objeto del mundo. La correlativa del derecho de acción, por el contrario, es obligación específica que solo incumbe al Estado, representado por los órganos que tienen a su cargo el desempeño de la función jurisdiccional. A lo dicho cabría añadir, aplicando la teoría, que mientras el derecho de acción es de primer grado, el de libertad es de segundo, ya que se relaciona siempre con otro derecho y consiste en la facultad de optar entre el ejercicio o no ejercicio de éste. De aquí que la libertad jurídica pueda hallarse referida al derecho de acción y estribe, en este caso concreto, en la posibilidad de escoger entre ejercitar o no ejercitar tal derecho. Pues no es lo mismo tener la facultad de presentar una demanda ante los tribunales que estar autorizado para optar entre hacerlo y no hacerlo, Tratando de precisar su pensamiento, afirma Hugo Rocco
que otra de las diferencias entre ambos derechos consiste en que el de acción es una facultas exigendi, en tanto que acción es una facultas exigendi, en tanto que el de libertad es solo una facultas agendi. Pero ya hemos visto cómo todo derecho implica, al propio tiempo, facultades agendi y facultades exigendi. Sostener como lo hacen algunos procesalistas, entre ellos dos reyes, que antes de la presentación de la demanda no hay derecho de acción, sino simplemente el poder legal de constituir la relación jurídica procesal, equivale a confundir ese derecho con el derecho real de su ejercicio. El único punto en que no estamos de acuerdo con la tesis de Alfredo y Hugo Rocco es el de la inclusión del concepto de interés en la definición del derecho de que hemos venido tratando. Tal inclusión se debe a que los Rocco aceptan, sin restricción, hacerse a la de aquellos autores. 128. Teoría del derecho concreto a tutela jurídica. Los partidarios de esta doctrina no creen que la acción deba ser considerada como un derecho abstracto, que corresponda a cualquier sujeto por el simple hecho de tener tanto de orden substancial como de orden procesal. Estos reciben, respectivamente, las denominaciones de condiciones de la acción y presupuestos procesales. La acción solo puede pertenecer a quien tiene una facultad de índole material, y es siempre derecho concreto a la tutela de índole material, y es siempre derecho concreto a la tutela jurídica del Estado. Trátase de un derecho subjetivo público, frente al cual encontramos la obligación de los órganos jurisdiccionales de prestar esa tutela mediante una sentencia favorable. A esa doctrina que concibe la acción como derecho a sentencia favorable puede equipararse el concepto de Bullock, que ve en la acción un derecho a sentencia justa. El derecho del ciudadano para con el Estado sentencia justa. El derecho del ciudadano para con el Estado es el de obtener justicia, y a ese derecho corresponde la obligación estatal de administrarla, mediante sentencia que represente la aplicación verdadera y justa del derecho objetivo. Los partidarios de la doctrina del derecho objetivo. Los partidarios de la doctrina de la acción como derecho abstracto formulan contra las ideas de Bullock y Bach las siguientes objeciones. A. La tesis de la acción como derecho concreto a tutela jurídica no explica ni puede explicar el casamento porque, en tal hipótesis, la sentencia debe ser absolutoria. B. Además, hace depender indebidamente el derecho de acción de la existencia de la facultad jurídica material cuya tutela se busca. No puede escapar, por otra parte, a este dilema sustancial que se pretende hacer valer, o es el derecho abstracto de pedir la prestación jurisdiccional del Estado. El derecho a una sentencia favorable solo puede nacer al concluir la causa, o sea, cuando se han aportado los elementos que permiten al juez formarse una convicción favorable al demandante. Pero si lo anterior se acepta, resulta indispensable determinar la índole del derecho ejercitado durante el curso del proceso, es decir, antes de que el juez haya podido formarse una convicción sobre las pretensiones de los litigantes. Los secuaces de la doctrina que examinamos se defienden diciendo que cuando las pretensiones del demandante son infundadas, no hay en realidad derecho de acción, sino un simple hecho abusivo que el juez debe repeler, pero olvidan que la prestación de la función jurisdiccional es un deber para los jueces y tribunales, no solo en la hipótesis de que el actor tenga, además del de acción, el derecho a una prestación determinada, sino también en el caso contrario. Teoría de la acción como derecho potestativo. Weismann, Giovenda. El derecho objetivo es, según Giovenda,
la expectativa de un bien de la vida, garantizada por la voluntad del Estado. El procesalista italiano da el nombre de bien al goce de una cosa exterior, o simplemente el relativo o limitado, desmembramiento de la propiedad, uso, habitación, usufructo, etc. Otras veces, el bien jurídico consiste en la posibilidad de realizar cierta actividad respecto de una cosa ajena para el mejor goce de la propia, para procurarnos una utilidad determinada, obligaciones de hacer y de dar. O por último, en una abstención de los demás. Si dicha abstención nos permite el mejor goce de un bien que nos pertenece, por ejemplo, obligación de no abrir un comercio como el nuestro a los derechos absolutos de carácter privado suele dárseles el nombre de reales. A los relativos se les conoce con la denominación de personales, pero al lado de estos, que en todo caso son correlativos de ciertos deberes generales o especiales, de determinadas personas existe, dice Chiovenda, la categoría de los potestativos, cuya característica esencial estriba en que, frente a ellos, no encontramos un deber correspondiente de otra persona. Tales derechos constituyen un mero poder jurídico, es decir, se resuelven en la facultad de producir un efecto de derecho, sin que la persona que sufre éste se halle obligada para con el titular. Como ejemplo, un contrato por incumplimiento de una de las partes, o el de pedir la separación o el divorcio. El ejercicio del derecho potestativo puede tener como consecuencia la extinción de una situación jurídica preexistente o el nacimiento de un nuevo efecto cónyuge. Por ciertos motivos, la facultad de pedir la separación personal o la separación de bienes, y al contratante la de impugnar el contrato o rescindirlo, y al mandante y al donante las de revocar el mandato o la donación, al vendedor la de revocar el mandato o la donación, al vendedor la de volver a su finca o pedir la rescisión por lesión, y al comunero, al socio, la de obtener la división de la cosa o la cesación de la comunidad de pastos o la disolución de la sociedad, al propietario o la disolución de la sociedad, al propietario la de pedir el deslinde y amojonamiento, la concesión de servidumbre de acueducto o de paso sobre el fundo ajeno, o por el contrario, la supresión de la servidumbre sobre su propia finca. Al que ejerce una industria eléctrica, la de pedir la servidumbre de conducción de energía al concesionario de una red telefónica, la de pedir la servidumbre de tendido de cables, y la que debe realizar una obra de utilidad pública, la de expropiar los fondos necesarios, etc. Estas facultades son diferentes entre sí, ya sea por las condiciones a que se hallan subordinadas, ya porque algunas se ejercen mediante una simple declaración de voluntad, tienen de común la tendencia a producir un efecto jurídico en favor de un sujeto y a cargo de otro, el cual no debe hacer nada, ni siquiera para liberarse de aquel efecto, permaneciendo sujeto a su actuación. La sugestión es un estado jurídico que no exige el concurso ya que se resuelve en el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley, sin que el ejercicio de ese poder engendre obligación alguna a cargo del demandado. Lo anterior significa que el ejercicio del derecho de acciones, en muchos casos, condición indispensable de determinadas obligaciones, pueda lograrse. O expresado en otro giro, la actividad de los órganos sancionadores no siempre es desplegada de oficio. Por regla general, requiérese que los particulares, ejercitando su derecho de acción, la provoquen. En tal hipótesis,
ese derecho constituye un poder jurídico condicionante de la función jurisdiccional y produce una serie de efectos que pesan sobre el demandado, pero sin engendrar a cargo del mismo ni sobre el demandado, pero sin engendrar a cargo del mismo ningún deber. El derecho de que hablamos es autónomo, ya que puede existir desligado del derecho a la prestación. Lo anterior no significa, por supuesto, que no haya relaciones muy estrechas entre las mencionadas facultades, pues ambas se dirigen, como hemos dicho, a la misma voluntad concreta de ley que garantiza un bien determinado, y tienden a la consecución de este mismo bien, aunque por caminos y medios diferentes. De aquí que, satisfecha una obligación mediante la prestación del obligado, se extingue la acción, y satisfecha la acción de la ejecución forzosa, se extingue la obligación. Giovenda expresa gradas relaciones. Voluntad concreta de ley, derecho objetivo, que garantiza la consecución de un bien, se divide en, mediante la prestación de un obligado, derecho subjetivo de la prestación, y en su defecto, con los demás medios posibles en el proceso del tiempo y lugar. ¿Qué valor debe atribuirse a la tesis de Giovenda? Creemos que la afirmación capital de la misma, a saber, que la acción es un derecho potestativo, resulta inaceptable porque, en primer término, es falso que a la facultad jurídica del actor no corresponda un deber jurídico, y en segundo lugar, porque todo derecho auténtico es correlativo de determinados deberes, generales o especiales de otras personas. Si la tesis que comentamos fuese correcta, habría que renunciar a la doctrina de la bilateralidad que expusimos en el capítulo 2 de esta obra. Los llamados derechos potestativos, escribe Hugo Rocco, son en último análisis o facultades que forman parte o, cuando son autónomos, debe corresponder a los mismos, cuando menos, la obligación de no hacer o de soportar, que es de naturaleza jurídica, en cuanto el derecho la establece. De aquí que sea inadmisible la concepción de la pura sujeción material. Más bien hay que considerarla como sujeción jurídica que implica una obligación negativa, la de no hacer o soportar. A las precedentes consideraciones cabe añadir esta, que nos parece decisiva. Si frente al llamado material y no jurídica, habría que considerar lícito cualquier acto tendiente a eludir tal sujeción. Además, no podría exigirse el respeto de un derecho que, por definición, no es correlativo de obligación alguna, pues si ningún deber existe frente a él, no es obligación. Afirma que merece respeto, la primitiva afirmación queda destruida. De aquí que la tesis de Giovenda implique la negación del concepto mismo del derecho, en el sentido de facultad normativa. Refiriéndose a la noción que discutimos, escribe Carneluti, que hay pocas concepciones más erróneas que esta, pues tan ilógico es hablar de un derecho sin obligación correlativa como absurdo pensar que una moneda que solo tuviese una cara. Todo derecho subjetivo es término de una relación jurídica. Y por tanto no se concibe desligado del deber correspondiente. En lo que atañe al derecho de acción, podemos, desde luego, declarar que la obligación correlativa no corresponde al demandado, en lo cual tiene razón. Más de aquí no se sigue que ningún deber exista frente a dicha facultad. El ilustre procesalista italiano se halla bajo la influencia de la tradición latina que ve en la acción no un poder dirigido contra el Estado, sino un poder que se dirige contra el demandado, de aquí al que no corresponde ninguna obligación.
El lenguaje cotidiano fomenta la confusión a que aludimos. Solemos, en efecto, hablar de que hemos demandado a X o a J, como si nuestro derecho de acción fuese correlativo de una obligación de J o de X, y tal uso lingüístico se explica en cuanto el fin remoto de nuestra actividad no es obtener la prestación de la función jurisdiccional, sino conseguir, a través del ejercicio de la misma, las prestaciones que X o J deben realizar en favor nuestro. Pero tales deberes se hallan insertos en una diversa relación jurídica, a saber, la que en su aspecto activo se traduce en el derecho a la prestación y es un aspecto pasivo en la obligación correspondiente. A la tesis según la cual el derecho de acción es correlativo de un deber del Estado, se opone Chiovenda, alegando que, si efectivamente la acción fuese una facultad jurídica del actor contra el poder público, ello supondría un conflicto o pugna de intereses entre ambos. Hay perfecta coincidencia, pues tanto el particular como el Estado persiguen un fin idéntico: la realización del derecho objetivo y la satisfacción de los intereses que él mismo protege. A lo anterior responde dos Reis que, si bien es cierto que la finalidad perseguida profesional es la realización del derecho objetivo, también es verdad que tal ejercicio se halla condicionado por el del derecho de acción, y que los órganos jurisdiccionales tienen frente a las partes el deber de realizar la tarea que les es propia. Entendido así, el concepto sigue, por el ejercicio de su derecho de acción, constreñir a los órganos jurisdiccionales a la prestación de su actividad específica. Chiovenda pretende destruir este argumento sosteniendo que el deber jurisdiccional de los mencionados órganos no existe frente a los particulares, sino que añade, el ejercicio de la acción condiciona el nacimiento de ese deber, o expresado en otra forma, la constitución de la relación procesal está subordinada a la práctica de un acto del demandante, la presentación de la demanda, de todo lo cual concluye que el actor solo tiene derecho a los efectos jurídicos de la acción y que tales efectos se producen relativamente al adversario, lo que viene a corroborar la tesis de que el derecho de que hablamos no es un derecho contra el Estado, pero Chiovenda no distingue a puntarroco dos tipos completamente diversos de relaciones, a saber, a. La que media entre los órganos jurisdiccionales y el Estado, en virtud de la cual aquellos se hagan, y el Estado, en virtud de la cual aquellos se hallan obligados frente a éste a cumplir los deberes orgánicos que les incumben. B. La que existe entre el Estado y las partes, en virtud de la cual el primero está obligado a la prestación de la función jurisdiccional, correlativamente al derecho de los segundos de solicitarla. El primer vínculo tiene como sujeto activo al Estado y como sujetos pasivos a los encargados de la función jurisdiccional. Se establece entre el Estado como sujeto pasivo y las partes como sujetos activos. La relación entre el poder público y los órganos jurisdiccionales es, dice Rocco, una relación de servicio, regulada por las leyes de organización judicial. La que liga a las partes con el Estado es, en cambio, a su estudio consagraremos la última sección de este capítulo. 130. La relación jurídica procesal. Hemos dicho que la acción es la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales del Estado la aplicación del derecho objetivo a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el de que se declare la existencia de una determinada obligación y, en caso necesario, se haga efectiva, aun en contra de la voluntad del obligado, como toda facultad jurídica,
como toda facultad jurídica, el derecho de que hablamos supone la existencia de la obligación correlativa. Esta obligación constituye el contenido de la función jurisdiccional. Hay, consecuentemente, una relación jurídica procesal, que en su aspecto activo está representada por las facultades legales de las partes frente a los órganos encargados de la jurisdicción y, en su aspecto pasivo, por el deber jurisdiccional de tales órganos. Una de las características esenciales de la relación es compleja porque no se agota en un solo vínculo normativo, sino que se desenvuelve en una serie de relaciones de derecho constitutivas del proceso. Examinemos en primer término cuáles son los elementos principales de este en su forma declarativa. Tales elementos: A. La demanda. B. La defensa. C. La sentencia. La primera es un acto del demandante o actor, la segunda corresponde al demandado y la tercera debe ser dictada por el juez. Tanto la demanda como la contestación o defensa tienden a un que es igual la aplicación del derecho objetivo al caso singular para el esclarecimiento de una situación jurídica incierta o controvertida. Desde este punto de vista, actor y demandado persiguen, dentro del proceso, exactamente el mismo propósito. A fin de comprobar, analizaremos con todo cuidado la índole de los nexos existentes entre el actor y los órganos jurisdiccionales, por otra parte, y estos últimos y el demandado, por la otra. La relación entre el demandante y el juez es generalmente conocida con el nombre. La relación entre el demandante y el juez es generalmente conocida con el nombre de relación jurídica de acción. La que existe entre los órganos jurisdiccionales y el demandado se llama de contradicción o de defensa. Como arriba expusimos, el sujeto pasivo de ambas es el Estado. El sujeto pasivo de ambas es el Estado. Las partes, los sujetos activos. Frente al derecho subjetivo que el actor posee de pedir la aplicación del derecho objetivo a casos concretos, para la consecución de cualquiera de los mencionados fines, encontramos el deber de tales. De modo análogo, frente al derecho de defensa del demandado, existe la obligación impuesta al juez de realizar su función específica. Entre la demanda y la sentencia hallamos, dentro del proceso, una serie más o menos complicada de actos preparatorios. El derecho procesal objetivo no permite que la sentencia sea dictada, sino después de practicados una serie de actos tendientes a preparar la resolución. El fallo es el término natural de una secuela de actos ejecutados por las partes y los funcionarios. Secuela de actos ejecutados por las partes y los funcionarios judiciales. De este modo, el derecho de acción o el derecho a sentencia desdóblanse en una congerie de facultades o de poderes a los que corresponden otras tantas obligaciones de los órganos encargados de la función jurisdiccional. El actor ejerce varios poderes contenidos en el derecho de acción, desde la petición inicial hasta las alegaciones finales, y provoca la práctica de los correspondientes actos por parte de los. Pero lo mismo que el actor, el reo tiene derecho a realizar un conjunto de actos de procedimiento, correlativamente a los cuales existen las obligaciones del juez o tribunal. Se establece así una compleja trama de vínculos jurídicos que, considera en su totalidad, pare atado hacia la declaración oficial del derecho mediante sentencia. Los procesalistas han discutido largamente la índole de ese derecho de defensa que, como antes sostuvimos, constituye el aspecto activo de la relación entre el demandado y los órganos estatales. Afirman que así como el del actor es derecho concreto a la tutela jurídica de sus intereses, el del demandado tiende al propio fin y, en consecuencia, puede definirse como derecho a que se declare la improcedencia de la acción. La citada doctrina resulta notoriamente insuficiente. La acción es fundada o, lo que es igual,
la hipótesis en que la defensa carece de base legal. Entonces no cabe hablar de un derecho a que se declare la improcedencia de la acción, ya que partimos precisamente del supuesto contrario. Lo que hemos afirmado contra la opinión de Helwig y Bach podemos repetirlo frente a la de Chiovenda, según la cual el defensa es un contraderecho relativamente a la acción, es decir, un derecho que tiende a destruirla o notificarla. El reo ocupa en el proceso o notificarla. El reo ocupa en el proceso una posición autónoma e independiente, goza de facultades y de prerrogativas semejantes a las que la ley asegura al actor, ya sea que la acción promovida por éste resulte fundada, ya sea que carezca de fundamento, ya sea que carezca de fundamento. En consecuencia, no son de aceptarse las concepciones que ven en el derecho procesal del demandado un ataque contra acciones infundadas, puesto que tales concepciones establecen en realidad una dependencia del derecho de defensa relativamente al substancial que el demandado pretende hacer valer, así como las doctrinas que ven en la acción una modalidad del derecho subjetivo material establecen la dependencia del de acción frente al substancial que se pretende realizar. El de contradicción o de defensa es, pues, lo mismo que el otro, derecho autónomo o independiente, pudiendo decirse lo propio de la relación jurídica en que se manifiesta. Es, asimismo, existen frente a las obligaciones especiales de una persona jurídica individualmente determinada, el Estado, representado por los órganos jurisdiccionales. Pertenece, por último, a la categoría de los derechos públicos subjetivos, ya que, según la relación de derecho público, en este sentido suele decirse que es un derecho frente a la institución estatal. Ciertos autores discuten si la relación jurídica de que tratamos es exclusivamente pública o tiene, al propio tiempo, carácter privado y público. Proceso, las relaciones entre las partes y los órganos jurisdiccionales y las que median entre estos y el demandado. Tales relaciones dan origen a los siguientes deberes y derechos. En cuanto al actor, la facultad de provocar el ejercicio de la función jurídica a fin de obligar al demandado a que se someta a la decisión judicial. El deber de sufrir las consecuencias del ejercicio de la actividad jurisdiccional, tanto en las relaciones con el juez o tribunal como en las relaciones con el demandado. B. En cuanto al demandado. B. En cuanto al demandado. 1. La obligación de participar en la relación procesal. Esta obligación es consecuencia del ejercicio del derecho de acción. 2. El derecho de defensa, o sea, el de oponerse a las pretensiones del demandante y solicitar la tutela de los intereses propios a través del ejercicio de la función jurisdiccional. C. En cuanto al juez. 1. El deber de prestar su actividad. 2. El poder de realizar los actos. De lo dicho se infiere que, en opinión de Mortara, hay entre las partes dentro del proceso deberes y derechos recíprocos. Según Reis, esta opinión es falsa, porque solo cabe afirmar que una persona tiene un derecho contra otra, cuando puede obligarla a hacer o a no activa o a una abstención. Pero es el caso que el demandante no puede obligar al demandado a que comparezca, ni a que se presente a absolver posiciones o a ofrecer pruebas, ni a ninguna otra cosa. Es posible que el reo sea rebelde, es decir, que no quiera comparecer ante el tribunal. Claro es que su rebeldía lo coloca normalmente en una situación de inferioridad dentro del proceso, pero aquella actitud no implica el incumplimiento de un deber, ni es tampoco ilícita. Para asegurar la participación de los ni es tampoco ilícita.
Para asegurar la participación de los litigantes en el juicio, limítase la ley a establecer ciertas cargas, mas no les impone obligaciones. De aquí que no haya, dice Carneluti, una relación jurídica procesal entre las relaciones que se forman en el proceso entre los contendientes no son jurídicas, porque no puede decirse que uno de ellos esté obligado para con el otro a comparecer, o a contestar, o a absolver posiciones, o a rendir pruebas, o alguna otra cosa. Además de la declarativa ejecutiva, la finalidad del proceso en esta última no estriba en declarar la existencia de una obligación, sino en conseguir coactivamente su observancia. Cabe hablar, por tanto, de una relación procesal de ejecución. La relación procesal de ejecución escribe una medida ejecutiva. En muchos casos se hace oralmente el órgano ejecutivo y no se comunica al adversario. Este tiene noticia de ella por la comunicación de actos que ya pertenecen al desarrollo de la relación ejecutiva y al procedimiento ejecutivo. Las relaciones originado por el hecho de que procediendo de una declaración, título ejecutivo, la convicción de los órganos ejecutivos acerca de la voluntad de ley está ya formada.